Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Es un grande honor y un gran privilegio estar parado aquí enfrente de ustedes. Y es una gran responsabilidad también por poder exponer la palabra de Dios de manera precisa y traer estas grandes verdades que están plasmadas en la palabra de nuestro gran Dios. Así que en esta mañana, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios hablando y podamos escuchar la voz de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, vengo delante de ti juntamente con mis hermanos, Señor. Padre, en gratitud, Señor, porque tú nos permites estar nuevamente reunidos, congregados en tu nombre, Señor, para glorificarte y honrarte a ti, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, reconozco mi total dependencia delante de ti, Señor, reconociendo que no soy nada, Señor, y quien eres tú el que hablará, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu santo evangelio, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y que podamos ser edificados por medio de la exposición de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, quisiera poner un grande ejemplo, el cual nosotros tenemos a seguir, todos como creyentes. Y en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Si tenemos todos aquí un ejemplo a seguir, ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Una vida ejemplar, una vida piadosa. Y Él vivió una vida justa y fue castigado. Murió y resucitó al tercer día. Él se despojó, se vació a sí mismo para salvarnos a nosotros. Así que nosotros debemos de imitar su ejemplo y vivir una vida piadosa, una vida que agrade al Señor, una vida que modele a Cristo. Así que en esta mañana vamos a estar centrados en la palabra del Señor, en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 5 al 11. Leemos la Escritura, su palabra dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En esta mañana vamos a estar viendo, amados hermanos, que Dios da 3 mandatos a la iglesia para que los creyentes vivan de acuerdo a su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Estos 3 mandatos, amados hermanos, el primero es: Dios manda a los creyentes a hacer morir su antigua naturaleza. Versículo 5, está en el versículo 5. El siguiente mandato: Dios manda a los creyentes a despojarse de su antigua naturaleza. Está en el verso 8. Y el tercer mandato: Dios manda a los creyentes a no hablar falsamente. Está en el verso 9. Así que vamos a considerar esta palabra pues, que se puede traducir por lo tanto. Y nos está mandando al versículo 1 del capítulo 3. Y podemos ver: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Podemos ver que en este texto de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4,
hay dos mandatos. Y el primero que está ahí es buscad las cosas de arriba. Y el siguiente está en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Se podría traducir de mejor manera, pensad en las cosas de arriba. Y vemos ese sí que está implicando que es una realidad que verdaderamente hemos resucitado con Cristo Jesús. Y por esta causa debemos de estar buscando de manera continua las cosas de arriba, las cosas donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y podemos ver que Cristo reina con poder y gloria, sentado en poder y majestad. Y vemos el siguiente mandato que dice, poned la mira en las cosas de arriba, que se puede traducir, estén pensando continuamente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vemos que esa razón por que hemos muerto se está refiriendo a nuestra antigua naturaleza, a nuestra pasada manera de vivir que nosotros antes teníamos cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Y podemos ver que dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Esa palabra escondida se está refiriendo a que nuestra vida está preservada en el hueco de la mano de Dios, porque la palabra de Dios dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces vemos cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, y vemos que Cristo será manifestado y nosotros le veremos tal cual Él es. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y se está refiriendo a la redención final de la cual Cristo vendrá por su pueblo, por sus escogidos, y seremos manifestados juntamente con Él. Habiendo considerado esto, vemos el primer mandato que Dios manda a los creyentes a hacer morir su antigua naturaleza. Vemos que este verbo implica una acción de manera urgente, debemos hacerlo de manera urgente. Implica una urgencia que debamos hacer morir, mortificar nuestra antigua naturaleza. Y se puede traducir, maten o hagan morir. Y se refiere a que los creyentes deben hacer morir lo terrenal en ellos al dejarlo inoperante. Parece derivarse de un uso médico en referencia a la atrofia de parte de un cuerpo de una enfermedad en camino a la vejez. Y vemos que el apóstol Pablo escribió que el hombre exterior día con día se va desgastando, pero el hombre interior se renueva en Cristo Jesús. También esta palabra tiene un sentido de detenerlos completamente o privarlos de poder para no caer más en esos pecados, y denota de negar o gratificar estos deseos pecaminosos. Podemos ver que estos miembros sobre la tierra, primero se está refiriendo a los miembros, se está refiriendo a nuestro cuerpo terrenal. Y podemos ver que el mal está en nosotros. El apóstol Pablo dijo, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero. Y a esos miembros se está refiriendo a nuestro cuerpo terrenal. Pero vemos que las cosas que están sobre la tierra se está refiriendo a esta lista de pecados que vamos a ver a continuación. Y vemos que dice, la Reina Valera dice, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Podemos ver en Romanos capítulo 13, verso 14, que dice, si no vístanse, debemos revestirnos de Cristo, del Señor Jesucristo, y a la carne no hagan provisión para sus deseos. Esa palabra provisión, no estén pensando, tiene el sentido de pensar de antemano o por adelantado en satisfacer deseos carnales, deseos mundanos. Y vamos a ver la primera, que se refiere a inmoralidad sexual. Vemos que nuestra revisión de Reina Valera dice fornicación. Esta palabra hace alusión a la inmoralidad sexual y se está refiriendo al pecado sexual en general en todo sentido. Porque no solamente es una relación sexual ilícita antes del matrimonio, en la cual dos personas, me refiero a un hombre y una mujer, están teniendo estos actos de inmoralidad sexual. También se está refiriendo a dos hombres que están amancillando la carne. Y vemos que esa palabra de inmoralidad sexual tiene el sentido de prostitución. De esta palabra, porneia, en el texto original viene la palabra pornografía. Y vemos que alude a la inmoralidad sexual.
Vemos en Efesios 5:3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces vemos que dice que de estas cosas ni aun se nombre entre nosotros, porque no conviene hablar de estas cosas entre nosotros, pues hemos sido salvados de esta vana manera de vivir. Vemos la siguiente: inmundicia. Se refiere a la inmoralidad o a la impureza sexual, con el sentido de suciedad, tanto físico como moral. Es una persona moralmente sucia. Y podemos ver en Hebreos 13:4 que dice: honroso sea el matrimonio en todos y el lecho incontaminado. La Reina Valera dice: sin mancilla, porque los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Esa palabra, el lecho, en el texto original, la palabra es koitei, de coito, que está hablando de una relación sexual. Y aquí, al lecho sin mancilla, se está refiriendo a la cama matrimonial, donde se lleva a cabo el evento sexual. En el matrimonio es agradable a Dios, pero fuera del matrimonio este es un acto sucio delante de Dios, es un pecado detestable delante de Él. Vemos el siguiente que dice pasión desordenada. Se refiere a pasiones sexuales en un afecto de la mente. Y es un deseo lleno de pasión, con el sentido de pasiones sexuales vergonzosas y corrompidas de manera desmedida. También tiene la implicación del deseo o el apetito sexual. Es una persona que solo pasa pensando en estas cosas. Y podemos ver en el contexto inmediato de Colosenses, en el capítulo 2, verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a las cosas pasadas, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos de doctrina de hombres? Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, en severo control del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces vemos que estos apetitos de la carne son los que estamos viendo, y esta palabra, esta pasión desordenada, es un apetito sexual desmedido por el deseo sexual. Vemos la siguiente: deseos perversos o malos deseos. La Reina Valera tradujo malos deseos. Se está refiriendo ahí a un anhelo intenso por la lujuria, y vemos que está acompañada en el texto original de un adjetivo que en el idioma original implica perversión, malignidad, para indicar que esos deseos son perversos y malignos, haciéndoles condenables, con el sentido de lujuria sexual, de un estado mental insaciable. Si en algún momento nos llegáramos a topar con una persona que muestra estas características que están en su cuerpo caído, estas personas hablan de estas cosas, porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y da asco oírles hablar, porque son moralmente sucios. Y a esto es lo que nos está haciendo morir en nosotros, porque en nuestros cuerpos terrenales nosotros hemos sido redimidos de la condenación eterna, pero en nuestros miembros seguimos siendo caídos. Y esto está a la vuelta de la esquina, así que debemos dejarlo inoperantes para no poner en práctica estos hechos pecaminosos y no caer en ninguno de estos pecados. Podemos ver y avaricia, que es idolatría. Aquí la palabra avaricia se está refiriendo a la codicia o un deseo de obtener más. Es una avaricia despiadada de más, y puede referirse a obtener más del placer sexual, no solamente referirse a riquezas. Una persona avara que quiere más y más, y la palabra del Señor dice que el hombre es como la sanguijuela que no se sacia. Pero aquí se está refiriendo al placer sexual a cualquier costo, con el sentido de un deseo fuerte e intenso por tener lo que es prohibido, ya sea por fraude o por extorsión. Hoy se da muy a menudo que ahora pecadores pervertidos ya no tienen vergüenza. Antes las personas tenían miedo de que le vieran hacer estas cosas, pero ahora las hacen en público y se deleitan y se burlan y se ríen y se gozan de estas cosas. Pero lo que no se dan cuenta es que esto ofende a Dios y son enemigos de Dios por naturaleza. Y podemos ver que se puede estar refiriendo a que toda la lista es idolatría, pero en el idioma original
está definida con un artículo. Entonces podemos ver que solamente la avaricia es idolatría y además está haciendo énfasis con la conjunción. Entonces podemos ver que esa palabra idolatría se está refiriendo a una persona que satisface sus deseos carnales a cualquier costo. También es un idólatra, no solamente en un contexto religioso donde se adoran ídolos o imágenes. Aunque esta palabra en otros contextos se refiere a eso, pero en este contexto se refiere al deseo de satisfacer los deseos de la carne con la falta del reconocimiento de Dios. Y podemos ver que cualquier cosa que domina o controle al hombre y exige lealtad se convierte en un ídolo que reemplaza a Dios. Hoy en día es muy común escuchar personas decir: yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi esposa. Y se puede llegar a convertir en un centro de adoración, porque hay personas que lo dicen y podemos escucharles también. Pero todo lo que le quita el lugar a Dios, esto se vuelve idolatría. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen: yo solamente pienso en mí, primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, cuarto en mí y por último en mí. Y no le importa lo que digan los demás y deja en último lugar a Dios. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos hacer morir de manera urgente todos estos hechos pecaminosos que ofenden a Dios. Vemos en el versículo 6, dice la palabra del Señor: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Podemos ver en Gálatas 5, en el capítulo 5, verso 19 al 21, dice: y manifiestas. Cuando dice manifiestas, es que están visibles, se pueden ver. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Está usando las mismas palabras. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, amados hermanos, nosotros hemos sido libertados de nuestra pasada manera de vivir y tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús. Pero los paganos practican estas cosas y nosotros debemos hacerlas morir y dejarlas inoperantes para no caer más en estos errores. Entonces vemos en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí podemos ver que esto es causativo. Estas cosas están causando que la ira de Dios esté viniendo sobre los hijos de desobediencia. Podemos ver ese verbo, tiene una acción continua en el presente. La ira, se puede traducir: la ira de Dios está viniendo de manera continua sobre los hijos de desobediencia. Pero también tiene una tendencia futurista. La ira de Dios no solamente está viniendo en nuestro contexto actual, en nuestro tiempo actual. La ira de Dios, y podemos ver este atributo de Dios, que es la ira de Dios. Podemos ver que dicen muchos predicadores: Dios es amor, pero no predican la otra cara de la moneda, la otra parte. También es fuego consumidor. Y podemos ver que esta ira está viniendo sobre los hijos de desobediencia. Y aquí a la desobediencia se refiere, tiene el sentido de la vida de un pecador obstinado que rechaza la soberana voluntad de Dios. Son pecadores pervertidos. Entonces podemos ver que la ira de Dios está contra estas personas. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 16. Versículos 1 al 11. En cuanto a la ira de Dios, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo,
porque has de juzgar estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Vea bien, Dios está derramando su ira contra estas personas. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y vea bien lo que dice ahí: y no se arrepintieron para darle gloria. Porque estas personas están muertos en sus delitos y sus pecados. No lo harán ahora y no lo harán después. Y vemos que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y en el versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y vea bien, y no se arrepintieron de sus obras. Vemos que Dios está enviando su ira ardiente, su juicio contra estas personas, y estas personas ni aún así se quisieron arrepentir, sino antes bien quisieron, blasfemaron el nombre de Dios, insultaron a Dios y mordían sus lenguas de dolor. Y Dios está enviando su ira ardiente contra estas personas, y ni aún así se quisieron arrepentir. Entonces podemos ver que este verbo implica una acción continua en nuestro presente actual. Dios no dejará sin castigo a estas personas, pero también implica una acción al futuro y una acción final, donde todos estos pecadores arderán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos en el versículo 7: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En el versículo 7, pero en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y podemos ver en la esfera en la que se encontraban anteriormente en los creyentes. Y podemos ver algo aquí, en el versículo 7, que este pronombre relativo parece estar haciendo alusión en las cuales a la lista del versículo 5. Pero en el texto griego, en el texto original, el pronombre es masculino. Entonces, una mejor manera para traducirlo sería: entre los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y esta es la mejor manera de traducirlo. Se va a encontrar que la mayoría de traducciones dice en las cuales, pero el pronombre relativo ahí en el texto original es masculino, y está haciendo referencia a estos hijos de desobediencia, que entre los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo. Podemos ver estos dos verbos en pasado: uno un pretérito simple que implica una acción puntual en el pasado, constativo, visto como un todo, pero también el otro dice cuando vivían cómodamente, una acción progresiva en el pasado de costumbre habitual, y se puede traducir cuando vivían acostumbradamente en estas cosas, porque anteriormente nos deleitábamos en estas cosas y era de costumbre, vivíamos acostumbrados practicando estas cosas. Y podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ve el verso 3. Es la referencia del texto paralelo de la carta de los Efesios, una de las cartas carcelarias, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados hermanos, lo que nos muestra este texto es que nosotros, que ahora somos creyentes y que vivimos en Cristo Jesús, fuimos librados del ardor de la ira del Señor. Nosotros estábamos bajo condenación eterna y merecíamos el infierno eterno por la eternidad. Siendo quienes éramos, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para salvarnos de esta condenación y para traernos a su reino. Y ahora podemos glorificar y exaltar su nombre y ver de dónde nos sacó Dios y ver de dónde Dios nos trajo. Y cómo Dios logró, por medio de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, salvarnos de esta condenación eterna.
podemos ver que estas personas que practican estos pecados, que vagan sin Cristo y sin esperanza, están perdidos. Y estas personas necesitan el Evangelio, necesitan a Cristo. Es como cuando vamos a un velorio. Yo he estado en muchos velorios y recuerdo uno en especial, que una esposa le lloraba a su esposo fallecido y le decía: levántate, tú me prometiste que siempre ibas a estar conmigo. Pero el muerto ya no podía hacer nada. Así, de esta misma manera están estos pecadores pervertidos, muertos en sus delitos y pecados. No pueden actuar por sí mismos si el Espíritu Santo no regenera su corazón. Ellos no pueden venir, pero es deber de nosotros también poder llevar este evangelio de salvación y de vida eterna a aquellos que están necesitados de este evangelio. Nosotros que estamos aquí tenemos seguridad de salvación, pero hay muchos allá afuera que están perdidos y sin esperanza. Vagan sin Cristo y están perdidos para siempre. Pero Dios, que es soberano y todopoderoso, ha de salvar a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y veamos en el verso 7 lo que dice: no seáis pues partícipes con ellos. Si Cristo nos rescató de esta pasada manera de vivir, no seamos partícipes con ellos, ni participemos en estas obras infructuosas de las tinieblas. Estamos viendo, amados hermanos, que Dios da 3 mandatos a la iglesia para que los creyentes vivan de acuerdo a su nueva naturaleza en Cristo. En el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Podemos ver en la primera lista que se está refiriendo a pecados externos, son visibles. Pero vemos aquí el contraste: pero ahora. Y esta lista de pecados son pecados internos. Y podemos ver que el siguiente mandato es que Dios manda al creyente a abandonar su antigua naturaleza. Implica una acción urgente también. Debemos de hacerlo de manera urgente. Y se puede traducir desechen. Y vemos que se está refiriendo a una metáfora de un ropaje andrajoso y sucio en el cual los creyentes deben quitar. También tiene el sentido de ponerlo lejos o ponerlo en otro lugar. Y denota el arrojar todas estas cosas tan lejos que nunca más se puedan alcanzar. Podemos ver que está siendo usado como una manera de metáfora de un vestido sucio que debemos quitarnos y debemos arrojarlo para nunca más volverlo a usar. Y en cuanto a la vieja naturaleza, podemos ver la primera palabra que está haciendo referencia ahí. Esas son las cosas que nosotros debemos dejar: ira. Y esta palabra se refiere a una pasión violenta y tiene el sentido de hervir de cólera. Denota también un resentimiento lento que dura mucho tiempo. Debemos dejar estas cosas. Y esta palabra de hervir de ira y ese resentimiento lento, no debemos crear raíces de amargura en nuestro corazón adentro, sino abandonar estas cosas, porque esto no conviene. Si nosotros somos personas airadas, iracundas, y nos vemos en ese resentimiento, es fácil cometer cualquier error. Y lo mejor sería, si nos encontramos en una encrucijada de que alguien esté provocando algo externo en nosotros que nos fastidie y querramos caer en este error, lo mejor sería huir. Lo mejor sería huir. Y podemos ver la siguiente: enojo. Se refiere a una pasión interna pero intensa, y este es como un ardor, como respirando fuerte. ¿Se ha fijado en esas personas cuando están airadas, o esos toros cuando tienen los ojos rojos, verdad? Mejor quitarse de ahí, ¿va?
Así de esta manera, hermano, yo no quiero ver a ninguno enojado hoy, ¿va? Cuando baje. Pues de esta misma manera, amados hermanos, se está refiriendo y tiene el sentido de una explosión debido a la indignación interna y por implicación es de una condición agitada de sentimiento. También alude como a un volcán cuando hace erupción y causa estragos. Y esto es interno, y si nosotros lo tenemos ahí almacenado en nuestro corazón, tarde o temprano va a ser explosión. Y esa explosión va a dañar a otros. Entonces por eso este ropaje debemos dejarlo de lado. Podemos ver la siguiente palabra, malicia, que se puede traducir como perversión. Se refiere a alguien perverso que tiene pensamientos violentos. Y esto los perversos también lo hacen. Pero vemos que el sentido de sentimientos de odio contra alguien para hacerle daño. Nosotros no debemos actuar de esta manera. No debemos imitar las cosas que hacen los perversos. No debemos pensar en hacerle daño a alguien. No debemos pensar en tramar el mal de otro tampoco, sino debemos amarnos los unos a los otros como Cristo Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Podemos ver la siguiente palabra, blasfemia. Esta palabra es una calumnia o difamación, pero puede referirse también a una blasfemia en contra de Dios, pero también puede referirse a una calumnia en contra de nuestro propio hermano. Tiene el sentido de una conversación maliciosa. Hey, ya te fijaste aquel. Y ahí viene y uno le sigue el hilo ahora. Sí, fíjate. Y empezamos a hablar mal de los demás. Amados hermanos, no hagamos esto. No es bueno hacerlo. Aunque puede darse, no estamos exentos. No estamos exentos. Pero también tiene el contenido de una difamación o una calumnia que tiene por implicación abusivas palabras que falsamente dichas dañan la reputación de otra persona. ¿Cuántas personas se han encargado de hacerle mal y levantarles falsos a otro? Amados hermanos, nosotros no debemos de ser así, sino debemos de cuidarnos unos a los otros y amarnos, y debe de ser recíproco. Podemos ver la siguiente palabra que se refiere a palabras deshonestas, y es la fuente de los viejos hábitos inmorales. Y esta palabra se refiere a conversaciones sucias también, conversaciones picantes, que no deberían de darse en nosotros. Con el sentido de un lenguaje obsceno, por implicación cualquier tipo de expresión baja que procede de una lengua descontrolada. No debemos de imitar este tipo de cosas ni hacerlas. Podemos ver en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 23. Dice la palabra del Señor: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces podemos ver que si de una boca sucia e inmoral proceden todas estas cosas, y hemos dicho lo anterior que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere saber quién es una persona, eso es sencillo, escúchele hablar. Hay personas que hablan de su enfermedad, hay personas que hablan de su pecado, de cómo se divierten, y es fácil saber qué les aqueja y en qué son tan vulnerables. Así no puede verse en un creyente que modela a Cristo un lenguaje sucio, perverso. Porque hay una frase bien popular en los círculos carismáticos: somos cartas leídas, pero tiene mucha razón. La gente de afuera está viendo nuestro comportamiento. ¿Qué dirá la gente de afuera si te conocen como creyente y te escuchan hablar como hablan cualquier persona del mundo? Y lo primero que dice: para ser como ya sí yo estoy bien. Y esto se da comúnmente. Y muchas personas no vienen a Cristo por malos testimonios. En una ocasión escuché a unas personas que estaban platicando y estaban hablando de una persona que le había hecho brujería al marido. De repente salió el nombre y era de una persona que tiene fama de ser cristiana ahí donde yo vivo. Y empezaron a hablar cosas tan bajas de ella. Y resulta ser que era verdad. Le estaba haciendo brujería al marido, la viejita.
Qué lamentable, hermano. Entonces podemos ver que esta persona, lo primero que dijeron, para ser como fulana de tal, yo así estoy bien, yo así estoy bien en el mundo. Entonces nosotros podemos ser los causantes de que con nuestra vida piadosa, nuestro ejemplo, de nuestra manera de vivir, alguien también se acerque a Cristo. O podemos también ser los causantes de que alguien vea nuestro mal comportamiento y no quiera saber absolutamente nada de Dios por nuestra mala conducta y nuestra mala manera de hablar. Podemos ver también en referencia a Jeremías 17:9, dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces podemos ver que el corazón del hombre es perverso. Nada hay bueno en nosotros. Podemos ver, amados hermanos, en este texto, Dios da 3 mandatos a la iglesia para que los creyentes vivan de acuerdo a su nueva naturaleza en Cristo. En el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Vemos que en este mandato, Dios manda a los creyentes a no hablar falsamente. Y expresa una acción continua, de manera continua hemos de estarlo haciendo. Y tiene el sentido de hablar falsamente, por eso dice, no se mientan, no se engañen. Y por implicación, fingir con intención de engañar mediante la falsedad. Alude también a ser falso en su forma de actuar. Debemos de ser transparentes los unos con los otros. No debe de haber hipocresía en nosotros y no debemos mentirnos los unos a los otros. Podemos ver que hay reciprocidad. Yo lo recibo y tú lo recibes. Tú esperas de mí que yo sea transparente contigo y que no haya engaño en mi boca, y yo también lo espero de ti. Y no debemos de engañarnos los unos a los otros. Y vemos que en el idioma original hay una partícula que lo está haciendo en forma también, es un mandato en forma de prohibición. Y en los versículos 9 y 10 veremos 3 causas y un medio para poder cumplir este mandato. Podemos ver, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Se puede traducir porque se despojaron del viejo hombre con sus prácticas. Y se utiliza como una metáfora también de una prenda para referirse a que el creyente debe desvestirse de esta vieja naturaleza pecaminosa, con el sentido de quitarse o desvestirse. En este caso, la vieja naturaleza. También denota salir de un estado determinado, estado o condición que denota quitarse el viejo ropaje. Entonces vemos estas metáforas que Pablo está hablando. Bueno, quítense esta ropa vieja y ya no la usen más porque no la necesitamos. Entonces vemos que la primera causa es de despojarse del viejo hombre. Y este viejo hombre debe despojarse de este viejo vestido, y se está aludiendo a nuestra conducta anterior, y no debe de haber más esto en nosotros. A este viejo hombre se refiere a la conducta anterior y a estas prácticas en la forma de comportamiento que antes teníamos. En el versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Podemos ver la siguiente causa, que es de vestirse del nuevo hombre, porque se vistieron. Y está haciendo referencia también como una metáfora de un vestido, y es como un ropaje nuevo que el creyente regenerado debe usar. También tiene el sentido de hundirse en un vestido, denota algo que es otorgado, como ser envuelto en una cubierta o en un ropaje nuevo. Podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor, vestíos, y ese también es un mandato que implica urgencia, y tiene la misma, y vemos que Pablo está usando las mismas metáforas de estos vestidos para referirse a la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Y tiene la misma implicación de hundirse en este vestido. Por lo tanto, vístanse como escogidos de Dios. Y podemos ver que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Y vemos, dije, santos y amados, de entrañable misericordia. Está aludiendo a un corazón tierno, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces vemos que estas virtudes están aludiendo a un nuevo ropaje, a un nuevo vestido. Y debemos demostrar estas características como creyentes. Vemos lo que dice también ahí en Gálatas 5:19, el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra del Señor, contra tales cosas no hay ley. Entonces, podemos ver que este nuevo ropaje implica tener estas virtudes y estas cualidades. Si alguien se acerca a ti, ¿hallará estas virtudes en ti? ¿Hallará estas cualidades? ¿Estás reflejando tú el modelo de una vida piadosa que agrada a Cristo? ¿Estás modelando tú a Cristo en tu vida? ¿Reflejas estas virtudes? ¿Están estas virtudes en tu vida? ¿Estas cualidades están en ti? Pues si no están, amados hermanos, deberíamos de estarlas poniendo en práctica y quitarnos este viejo ropaje andrajoso, que implica ahora que tenemos todas estas virtudes de un nuevo vestido. Y vemos, dice, soportándoos unos a otros. Y aquí soportando es tolerarse unos a otros. Lo recibimos. Yo lo espero de ti y tú lo esperas de mí. Es recíproco. Y perdonándoos a sí mismos. Y vemos que aquí, en esta construcción gramatical, cambia de un pronombre recíproco a un reflexivo. Y denota o tiene el sentido de que el deber el tolerarnos es mutuo, pero el perdonar recae sobre mí. No importa la falta que alguien haya cometido contra ti, tú debes de perdonar. Entonces vemos que dice ahí, soportándonos y perdonándonos a sí mismo, y dice, si alguno tuviera queja, implica que alguien en algún momento va a tener alguna queja de nosotros contra otro. Y vemos de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces podemos ver que nosotros debemos de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, de la misma manera que Cristo nos perdonó. Y vemos, dice en el verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice, sobre todas estas cosas, vístanse, y está usando el mismo mandato que implica urgencia de amor. Sobre todas estas cosas, y está hablando que es el vínculo perfecto. Y este vínculo perfecto se refiere como a un fajón que sostiene esta vestimenta. Y nosotros debemos demostrar estas cualidades del nuevo hombre, que se refiere a la diferencia de carácter, que denota los hábitos, emociones, de una vida nueva, de una persona que ha sido transformada por Cristo. Podemos ver ahí por causa de renovarse, porque Él se renueva en el conocimiento con respecto a la imagen del que lo creó a Él. Y vemos aquí que a causa de renovarse, porque Él se renueva. Y porque Él se renueva se refiere a la vida regenerada del creyente que ha sido hecha de nuevo como si fuese engendrada otra vez. Y esto se refiere al nuevo nacimiento que el Espíritu Santo produce en el pecador, y tiene el sentido de transformar algo en nuevo y diferente, con la connotación de superioridad o mejorarlo, y también implica un estado de una mejor condición. Yo le aseguro que antes de Cristo usted y yo no éramos buenas personas, nada que ver con lo que ahora somos. Entonces a eso se está refiriendo ahí. El sentido de renovarse es estarnos conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en Juan en el capítulo 3, versículo 3 al 4, respondió Jesús y le dijo, y ese fue Nicodemo que le visitó de noche, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, así como asombrado, le dije, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo un hombre viejo puede meterse en el vientre de su madre otra vez y nacer de nuevo? Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu y de agua no podrá ver el reino de Dios. Y el Nicodemo le dijo, ¿cómo es esto posible? Era maestro en Israel y no sabía estas cosas. Y se está refiriendo al nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha producido en nuestras vidas. Y podemos ver en la esfera, en el lugar en que el creyente habita, y se refiere al conocimiento. Se refiere a un conocimiento y discernimiento total de Cristo, de su Evangelio. Y la manera de renovarnos de manera continua está implicando por medio de la palabra del Señor. Eso sería imposible
si nosotros no permaneciésemos en las Escrituras. Debemos de estar haciéndolo de manera continua. Y vemos que tiene el sentido de un conocimiento más pleno que enfatiza una relación personal con alguien, y en este caso con Cristo. Y el reconocimiento de la verdad y del contenido, en este caso, del Evangelio de Dios. Solo el Evangelio de Dios puede transformar la vida de una persona. Y podemos ver lo que dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra ahí es dunamis, poder. Es el poder de Dios para liberar, para salvar, al judío primeramente y también al griego. Y vemos que la referencia modelar es Cristo. Y en este sentido tiene la imagen, incluye ahí dos ideas, la representación y la manifestación gloriosa de Cristo. Y en Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces la referencia modelar a quien nosotros debemos de modelar es a Cristo Jesús. Debemos de modelar esta vida piadosa, una vida que modele a Cristo. Y podemos ver el medio que hace al creyente en una nueva criatura. Y este medio es Cristo. Y aquí tiene el sentido de la propiedad del fabricante, quien lo trajo a existencia. Podemos ver en este texto de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sino tenga vida eterna. Entonces podemos ver que Cristo vino a este mundo para salvarnos de la condenación eterna. En el versículo 11, amados hermanos, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces podemos ver la circunstancia en la que obra el Evangelio, y el Evangelio es que ha obrado tanto en esta tercera lista que a continuación vemos, y ahí se refiere a griego, se refiere a un griego o quizá a un gentil, para diferenciarlos de un judío, denota también a un pagano. Y judío se entiende a un descendiente del linaje de Abraham. Entonces podemos ver que no hay distinción entre judíos y gentiles. Vemos la siguiente, que es circuncisión e incircuncisión. Esta circuncisión se refiere a la señal del pacto abrahámico y denota a los judíos cristianos, a los hermanos de la circuncisión. Aquí incircuncisión se refiere a gentiles paganos, y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta palabra incircuncisión también tiene un sentido metafórico de la condición moral en la que siguen operando los deseos corrompidos de la carne. Vemos la siguiente, bárbaro y escita. Y aquí bárbaro se refiere a una persona que es extranjera o incivilizada, y denota a alguien de habla ruda y tosca, como un tartamudo. También denota a alguien asociado con culturas de comportamientos inferiores. Y escita se refiere a una persona salvaje, denota a alguien sin educación. También puede ser un absoluto pagano, y a eso se está refiriendo aquí. Y vemos siervos y libres. Vemos que en el contexto de Colosenses habían esclavos. Entonces podemos ver que el Evangelio obró para salvación de ellos. Y vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En nuestro contexto actual no hay esclavos. Entonces vemos que en el contexto de la carta se está refiriendo a personas que literalmente eran esclavas, pero muchos de ellos no solamente eran esclavizados para ser explotados, sino que muchos de ellos también se entregaban como esclavos porque quedaban en pobreza o en situaciones precarias, pero sus amos terrenales, muchos de ellos eran nobles, creyentes, y les daban educación, no así
con otros que sufrían de manera diferente. Y aquí libre se refiere a una persona que no está en un contexto de esclavitud y denota a alguien que no está atada como un siervo o esclavo, o también alguien que está libre de impuestos o alguien que está exento de obligación. Y aquí se está refiriendo a la responsabilidad hacia otra persona. Entonces podemos ver, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces podemos ver que el Evangelio obró en todas estas personas para salvación de vida eterna. Podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y vemos ahí en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y hablando de este misterio, en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Y vemos ahí que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria eterna. Entonces podemos ver que este misterio en la carta de Colosenses es Cristo revelado en el Evangelio para salvación de los gentiles. Y podemos ver que en el contexto de Efesios capítulo 4, 6, dice, siendo en todas las cosas y en todos es Cristo, dice, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos. Podemos ver que Cristo ocupa toda la esfera de la vida humana e impregna también su desarrollo. Como podemos ver, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Dios está en control total de estas personas que cometen estos hechos vergonzosos en contra de Él. Pero en cuanto a referirse que Cristo es en todas las cosas y en todos es Cristo, fácilmente alguien podría sacar fuera de contexto este texto y decir que al final todas las personas van a morir y van a ser salvas, porque dice, y en todos Cristo. Pero podemos ver en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, y podemos ver la soberanía de Dios, y por todos, se puede traducir por medio de todos, y solamente está hablando de los que Él salvó desde antes de la fundación del mundo, y en todos, en la esfera donde Dios habita con su pueblo. Entonces podemos ver que predicamos de un evangelio en el cual Cristo solo vendrá por sus escogidos, y esta es una gracia limitada. Y al final solo vemos que aquí se está refiriendo a todos, no es a todos en general, sino solamente a creyentes. A eso se está refiriendo aquí. Así que podemos ver que Cristo obró para salvación y vida eterna en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, para culminar, hemos visto que Dios da 3 mandatos a la iglesia para que los creyentes vivan de acuerdo a su nueva naturaleza en Cristo. Y hemos visto estos 3 mandatos que son: Dios manda a los creyentes a hacer morir su antigua naturaleza. El segundo que vimos fue: Dios manda al creyente a abandonar su antigua naturaleza. Y el tercero es: Dios manda a los creyentes a no hablar falsamente. Así que cuidemos, amados hermanos, de poner, de hacer y poner en acto estas demandas de Dios para cumplirlas y llevarlas a cabo y modelar una vida piadosa, una vida que modele a Cristo. Oremos. Padre, venimos delante de ti en gratitud, Señor. Padre, por la exhortación de tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Asimismo, Padre, te pido, Señor, que les guardes de regreso a casa, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y te agradezco por este tiempo, Señor, en el cual hemos podido, Padre, recrearnos en la comunión íntima, Señor, con nuestros hermanos y recrearnos por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias. Te honramos y te glorificamos a ti, amado Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.